Seguimos esta mañana de sábado, una mañana de sábado de enero, de verano, donde el servicio meteorológico dice que por la noche podrían llegar algunas lluvias. Nosotros seguimos aquí, pasándola bien. Sí, por suerte caen amigos, está bueno esto, ¿no? Sí, claro, visitas. Abrir el juego, visitas, siempre trae algo. ¿Cómo estás, Darío? Buenas, buenas. Sí, gracias por decir siempre trae algo. Sí, era para dejarte bien parado. Me estaba salvando, la verdad es que... Trajiste el regalo de Reyes. Sí, Claro. traje mi presencia. ¿Viste cuando alguien llega? No, está bien. Sí, sí. Mira, con ese plano parecemos tan solos, parecemos. Pero no, hay un montón de gente atrás trabajando. Hay un montón de gente laburando. Sí, sí, claro. Y porque la verdad... yo siento que, está bien, yo no corté el trabajo, pese a que me fui el fin de semana pasado a pasar Año Nuevo a Mar del Plata. Sí. Pero la verdad que siento que estamos a mitad de julio, con la cantidad de cosas que están sucediendo en la Argentina. Y la verdad que son noticias fuertes todos los días. También cuestiones que tienen que ver con los ministerios. Y que pese a que la mitad del gabinete está de vacaciones, y por no decir el 90% del gabinete está de vacaciones, se conocen muchas cuestiones que tienen que ver con fuertes medidas que se pueden tomar y cuestiones que se pueden tomar en los próximos días, digo, medidas fuertes, por ejemplo, del sistema previsional, y después con cuestiones como estas, como el mal manejo de ciertas carteras, como el mal manejo de, en este caso, la noticia de la semana, sin lugar a dudas, en la Argentina, que tuvo que ver con la catástrofe de las inundaciones y los incendios. Claro, las consecuencias políticas, ¿no? Porque respecto al incendio en sí, contábamos ya en C5N que por suerte en La Pampa está controlado. Controlado no significa extinguido, significa simplemente eso, que se puede evitar que se siga propagando. Sí. Pero por supuesto que falta todavía apagar el fuego en muchos lugares, y si Dios quiere y se apaga el fuego, y si llueve, que está previsto para hoy en la provincia de La Pampa, al menos en gran parte de la provincia, bueno, después llegará la etapa del enfriamiento, etcétera, etcétera. Siempre Eso esperando que respecto al incendio. no se reaviven los vientos, ¿no? Exactamente. Muchos fuegos, decíamos hoy, internos, ¿no? Muchos focos internos que los tienen que sofocar con lo que ellos llaman los mismos bomberos, y en este tipo de operativo especial que se hace ante semejante incendio, guardias de ceniza. Sí, muchos bomberos voluntarios que estuvieron trabajando. Digo, esa foto de esta bombero voluntario, que no me acuerdo del nombre, pero que hacía días que estaba ahí y que no tenían mayores suministros que los que son de los bomberos voluntarios. Sí. No, ni hablar. Que arriesgan su vida todos los días. Todos los días, muy fuertes imágenes también. Cada vez hay mejores imágenes en el mundo, ¿no? Con catástrofes, tecnología. Por la tecnología, sin lugar a dudas. Y a todo esto, las consecuencias políticas de esto. Bueno, esto es una consecuencia política. Aunque no lo creas, esto es una consecuencia política porque es una catástrofe, sin lugar a dudas, es natural, pero tiene una causa en lo que no se hizo, que es reducción de daños. ¿Qué pasó estos días? Ayer conocimos en C5N, también una nota del Destape Web, que el ministro de Ambiente, aquel que vemos en pantalla, el que no soy yo, el Rabino Berman, pudo haber a mitad de año comprado la dotación, el equipo necesario para evitar el 1,5 millones de hectáreas incendiadas. ¿Por qué? Porque su equipo le sugirió comprar entre 6 y 10 helicópteros de los que hacen esto, hidrantes, ¿no? En realidad eran 2 tipos de helicópteros y le armaron la licitación. ¿Qué quiere decir eso? Le pusieron en su despacho la licitación ya preparada para salir a licitar y comprar esos equipamientos. Ustedes saben, les comento, que aviones hidrantes era más difícil que entren acá por los vientos, entonces necesitaban helicópteros. Bueno, no los compró, nunca salió la licitación, nunca la mandó. El Rabino Berman decidió no hacerlo, pese a que, como veíamos recién, la ejecución del presupuesto del Ministerio de Ambiente fue de 63%. Quiere decir que hubo un 47% que no se utilizó, teniendo en cuenta aparte que es lo que se había proyectado en 2015 para usar en 2016 y que la inflación fue del 40%. O sea, se debería haber usado el 140%, pero este dato encima es mucho peor. Miren lo que les vamos a mostrar de cuánto utilizó para el sistema de manejo contra el fuego, Sistema Federal de Manejo del Fuego. Solo la mitad de lo que tenía. A ver, si vos en 2015 pensabas durante 2016 usar para la escuela de los chicos, por decirte, no sé, 10.000 pesos, y usaste solo 5.000, después de que la escuela haya aumentado, usaste casi un 70% menos de lo que tenías para utilizar. Bueno, esto es lo que pasó en el Sistema Federal de Manejo del Fuego. Hay algunos datos que encima son mucho peores, son denigrantes hacia los argentinos. Por ejemplo, ¿cuánto se utilizó para el Sistema Nacional del Fuego, de Manejo contra el Fuego en Río Negro?
se tenía presupuestado 1 millón de pesos, se usaron 80.000, un 6%. ¿Y eso cómo se entiende? Porque por general, yo lo que sé, no solo este gobierno, en todo, siempre los ministros tratan de pedir un mayor presupuesto para su área, porque es lógico, cuanto más dinero, más poder, más cosas puedes hacer, mejor quedás ante la sociedad, etcétera. Ahora, ¿cómo se entiende o por qué pasa en algunos ministerios que les dan un determinado presupuesto y no lo llegan a ejecutar por completo? ¿Cuál es el motivo? A ver, primero, Diego, si yo soy tu jefe y vos me pedís para tu área... Sí, 100 pesos. Sí, 100 pesos, vamos un poquito más. Para el 2016 para hacer un redondo, 10.000. Sí. Y yo te daba 10.000 y vos utilizabas la mitad. Sí. Para el año que viene, ¿cuánto te voy a dar? La mitad. Porque, Claro. escúchame, si no lo necesitas. Claro, por eso, otro motivo más para que Por eso. cada ministerio ejecute todo el presupuesto. Porque haces más cosas, quedas mejor parado y obviamente al año siguiente volvés a pedir lo mismo o más. Después está Pero si gastás menos... la eficiencia, que es gastarlo bien. Pero más allá de eso, Sí, no, y aparte exacto. va a pasar algo el año que viene, que es esto que te decía, que el año que viene se presupuestó mucho menos de lo que debería presupuestarse, porque dicen si no lo necesitó, le dijeron. Pero Claro. ahora, ¿por qué no lo van a hacer? Bueno, el gobierno tuvo durante el año, durante diciembre, enero, una fuerte bajada de línea a los ministros de austeridad. Sí. ¿Recuerdan? Les pidieron echar a muchos empleados, les pidieron cerrar muchos programas y aparte, eso fue por un lado, ¿no? Los distintos ministros se iban tratando de ver cómo hacer para quedar bien con Mauricio Macri y mostrar que gastaban menos. Claro. Ahora, después pasó algo que tiene que ver con el poco manejo que tienen algunos de los funcionarios del Estado, de la administración pública, del tramiterío, que obviamente es muy difícil. El Estado no es fácil de usar. Una nota de La Nación decía en febrero del año pasado esto, que el gobierno no estaba sabiendo cómo mover algunos papeles. Por decirle llanamente, es mover algunos papeles. Sí, en la práctica, cómo llegar adelante. En Bueno, la es que ese práctica. quizás sea uno de los motivos por los cuales no se ejecutan los presupuestos, ¿eso voy yo? Bueno, puede ese ser es uno de porque los motivos. no te interesa, que bueno, quiero pensar que eso obviamente no es así, o porque no sabes llevar adelante una licitación, no sé, por decir algo. O sea, vos te dan un dinero para que gastes en tu área y si no lo gastaste o gastaste la mitad, insisto, no quiero entender cuál es el motivo por el cual no se gasta todo el área, todo el dinero que te dan para tu área. Puede ser. ¿Explicó en algún momento, esta parte me perdí, si explicó concretamente por qué no se hizo esa inversión? En un momento, en la nota Infobae de diciembre o de noviembre, habían hablado de esta licitación y él había dicho que no le habían salido, que habían tenido problemas en hacerla. Lo cierto es que, a ver, el equipo de asesores del Rabino Berman le dijo en junio que necesitaba una dotación de helicópteros. Era la primera compra que iban a hacer en el año, en junio del año pasado. No habían hecho nada durante el primer semestre. Bueno, así todo, tenían la licitación preparada y nunca la hizo. Y es por eso, digo, acá hubo una decisión de no hacerla, más allá de la inoperancia en cómo mover el Estado, de la ineficiencia de un ministro que cuando asumió dijo que no sabía nada del área, Sí. pero que aparte ahora, aparte de haber pedido, según el diario El Cordillerano, en octubre pidió que recemos para que no haya incendios, Sí. pero que aparte ahora le echó la culpa a una fuerza sobrenatural y dijo que esto era apocalíptico. Sí, después se desdijo, ¿no? Pues se dio cuenta que Bueno, pero no tenía escuchemos lo mucho que dijo en sentido. su momento. Respecto al tema de fuego, de lo que parecía una especie de profecía apocalíptica, los argentinos y el mundo empezamos a ver que acá tenemos incendios, en la provincia de Santa Fe tenemos inundaciones y esto habla justamente de lo que se llama adaptación, que es cómo nos vamos a ir organizando para que lo que le hicimos al planeta, que nos devuelve multiplicado con estas catástrofes, estemos en condiciones de minimizar riesgos. Como decías, Diego, a ver, después se desdijo. Lo cierto Sí. es que ya van varias de estas frases. Acomodó, dijo bueno, que en realidad se refería a que el hombre se ve venir el cambio climático por sus acciones y que estas son las consecuencias Claro. y que como que una suerte de autodestrucción, no dijo en estas palabras, pero como que acomodó, que quizás quiso decir eso, pero tenés que ser tan cuidadoso. Sos Sí, un un chiste ministro, para ¿no? aflojar un Demasiada poco. filosofía, ¿no? Cuando en realidad hay una Claro, crueldad no es el momento. terrible, exactamente. Claro, Hoy ese es el hablábamos tema. con Diego de la cantidad de hectáreas, Darío. ¿Cómo se sale de todo esto? Porque decíamos que esto es, salvando las distancias, que igual las consecuencias son terribles, a una inundación. Lo que viene después, ¿no? El sector ganadero, la cantidad de animales muertos, incinerados, la gente de campo que ha perdido absolutamente Sí, todo. las tierras improductivas. Las tierras Les improductivas cuento un durante efecto, años. les cuento un efecto secundario. Digo secundario porque por ahí te importa más si vos vivís en la ciudad y también te afecta esto, que
si, voy a ponerlo en términos bien llanos, esto oferta y demanda, si se mueren muchas vacas, si se queman muchos lugares donde se producen alimentos, Aumenta eso baja la oferta precios, y hace que aumenten los precios. Claro. No se compara con la cantidad terrible. digo, con esto que es una catástrofe, pero bueno, también eso puede pegar en la inflación, en la carne, en el precio de la carne y demás. Pero él decía, es como una profecía apocalíptica, y le decía un chiste como para aflojar un poco, que leía ahí por una de las redes sociales, que uno decía, bueno, tenemos un ministro que dice que la catástrofe fue una profecía apocalíptica, se dan cuenta que no necesitábamos el CONICET, porque lo que voy es que es todo un verano malo para el gobierno en ese sentido, después de haber hecho lo que hizo con los investigadores del CONICET, después de haber despedido tanta gente del Ministerio de Educación, y ahora tiene esto en el Ministerio de Agricultura, donde mostraron que un chico de 19 años cobraba 70.000 pesos y demás, por ejemplo. Pero más allá de eso, el ministro en particular tuvo frases muy fuertes que previeron cómo iba a venir esto. Mucho enojo con él les voy a contar ahora, pero primero vamos a escuchar lo que decía apenas asumió sobre su idoneidad para el cargo. Imaginé que ibas a ser designado ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. ¿Vos? ¿Lo imaginaste o no? Mira, creo que era imposible imaginarlo. Yo creo que si me preguntas a mí, en mi perfil, que lo que yo tengo para aportarle no tiene que ver justamente con un conocimiento técnico y profesional del área de ambiente. No. Mira, creo que era imposible imaginarlo. Yo creo que si me preguntas a mí, en mi perfil, que lo que yo tengo para aportarle no tiene que ver justamente con un conocimiento técnico y profesional del área de ambiente. Después de haber dicho esto, uno puede esperar que nadie del sector le tenga ningún respeto, obviamente. Digo, a ver, todos los productores de los campos quemados realmente no le tienen ningún respeto a Rabino Berman. Así todo, ayer lo estuvieron esperando 2 horas y media para una reunión en La Pampa, que él dijo que iba a llegar, que los iba a escuchar y demás. ¿Por qué los estaban esperando si él dijo que no sabe del área? Nada del área, y porque necesitan la voz oficial, necesitan que los calmen, así todo. Después hubo... Sí, o contarles, no sé, se declara la emergencia agropecuaria. Bueno, bárbaro, precisamos un funcionario que te explique qué significa emergencia agropecuaria. Título periodístico genial, nosotros lo decimos, la gente se alarma, pero después en la práctica, ¿qué significa eso? Subsidios, eso significa préstamos, que no es lo mismo un préstamo, por más que sea con otras tasas preferenciales, a un subsidio. Tal cual. O sea, ahí está la parte de la explicación del Estado. Yo sé que el Estado no tiene la culpa de que hayan caído 250 rayos en un lugar donde hay sequía. Pero sí tiene la responsabilidad de la contención, de la comprensión, de la ayuda, de todo lo que viene después, que va a llevar muchísimo tiempo. Aparte, también estaba bastante desaparecido el ministro Burjaile, ahí no, pero digo, esto de la declaración de emergencia tiene que ver con esto que decías. Muchos, ayer lo contaba bien Daniel Aprile, y yo lo voy a contar muchísimo peor, pero Daniel Aprile es especialista. Los vallados de los campos, que son carísimos, esos estaban quemados y necesitan para reponerlos. El alimento también, demás para ponerlos, pero les decía, mucho enojo con el ministerio por básicamente esto. A ver, durante la gestión anterior, durante el kirchnerismo, tampoco era de 10 la gestión. De hecho, también faltaban compras, también le faltaba en hacerlo. Pero acá se creó un ministerio y el diagnóstico que le dieron al ministro Berman era sobre la situación, y le dijeron, necesitamos comprar esto para evitar el incendio que se puede dar en estas provincias durante el verano. Tenía el dinero. No lo usó, no usó la mitad del dinero que tenía, no usó 250 millones de pesos. ¿Qué hizo el Ministerio de Agricultura con esos 250 millones de pesos? No se sabe. Pero ayer llegó a la provincia de La Pampa, llegó a hablar con los productores, llegó tarde, 2 horas y media tarde, y esto es lo que decía. Lo que estamos haciendo hoy, y fundamentalmente en esta circunstancia, es sobre todo acercarnos al lugar, no para empezar a actuar, por eso te lo quiero ratificar, es para venir a apoyar y dar nuestro aliento. Ahora, nuestra visita o el hecho de venir no tiene que ver con el incendio. Lo quiero explicar. El incendio ya tenía los protocolos, pero hoy no es un día para llenarlos de entusiasmo y optimismo. No tomen nada de lo que nosotros decimos como algo que está resuelto. Bueno, recién decíamos sobre lo que quiere escuchar, más allá de las cuestiones técnicas sobre, por ejemplo, si les van a dar un subsidio en la provincia de Buenos Aires, los van a asistir y demás. Quieren ver un cambio en la actitud política también, ¿no? En ese sentido de estos días, de cómo se estuvo dando. Quieren ver que el ministro está ahí. El ministro estaba en Punta del Este. Esto es otro tema que no es menor. ¿Por qué no es menor? Porque en este informe que les digo, que hoy no lo tengo acá, ayer lo teníamos, lo mostramos, sobre la situación que le evaluaron, que le mostraron al Rabino Berman a mitad de año, le dijeron que era crítico el verano que se venía. Y en este verano que se venía, entonces, no te tomes vacaciones. A ver, el ministro, para mí está bien que los funcionarios
se tomen vacaciones, Sí, obviamente. obvio, tienen que No, durante un par de años, no, obviamente, para reponer energías y demás. Acá vemos que, en lo que están viendo en pantalla de la García, que lo publicó, esto que se volvió a ir. Se volvió ayer a la tarde con la familia, se volvió a ir del país. Ese es el tema, digamos. Si vos sos un ministro de Economía, no te vas a ir de vacaciones justo cuando hay una devaluación o un ataque financiero, especulativo, lo que fuere. Y si sos el ministro de Ambiente, no te puedes ir de vacaciones cuando hay un incendio tan grande. A eso vamos a hacer. Que se tomen vacaciones es lógico. Vos y yo también nos tomamos vacaciones. Tenemos menos responsabilidad, Diego. Sí, no, está bien. No, pero yo no me voy de vacaciones en medio del lanzamiento de un programa, suponete. Claro. A eso voy yo. Que se tomen vacaciones es lógico. La cuestión es cuándo tomas las vacaciones. Las podés reprogramar. Dije, se fue del país porque me equivoqué con Nicolás Dujovne, que se volvió a ir o que según eso se volvió a ir a Uruguay. Pero lo que digo es, claro, no solamente durante el incendio. A ver, cuando estuvo el incendio llegó una semana tarde. Claro, esa es la otra. También que te sorprenda un incendio estando de vacaciones, bueno, yo entiendo, tampoco hay que ser más papista que el Papa y exigir lo que uno... O sea, puedes estar de vacaciones, ahora te enterás que se está prendiendo fuego. Volvé ya. Volvé ya. Pero lo que iba, Diego, es que según los informes que él tenía, el verano era crítico. Entonces, no se podía ir de vacaciones en septiembre. Yo insisto, igual, los ministros se tienen que ir de vacaciones, tienen que descansar. Claro. Para mí se tienen que ir poco tiempo, porque duran poco los mandatos de los ministros y no se tienen que ir afuera del país. Por una cuestión de que estén cerca al menos. Está bien, estaba en Punta del Este, que no está lejos, pero tardó una semana en volver y se fue en el momento que le dijeron los asesores que iba a ser más crítico. Para que se den una idea, un detalle les cuento, le dijeron que durante el verano tenía que haber más helicópteros disponibles en las bases, le habían hablado de 6 en las bases, entonces tenía él esa información de que el verano iba a ser crítico, de que podía haber incendios y él se podía ir, por ejemplo, en uno de los meses de bajo riesgo, que era agosto, por ejemplo, se podía ir si quería irse a Europa, si quería el verano, pero no irse durante el verano, que era su momento más crítico. Darío, ¿hay una interna muy marcada dentro del ministerio a partir de esto? Bueno, hay muchos que están pidiendo, me tocó hablar en realidad ayer con funcionarios que decían, la verdad que se tiene que ir, pero lo decían en términos de, fue muy grosero todo lo que se dio. Conocer la subejecución tan grande, eso no tiene ninguna explicación posible, la estábamos tratando de elucidar acá nosotros, pero tal vez no haya una explicación, tal vez haya varias. Conocer por qué nombra a un funcionario de 19 años con 70.000 pesos de sueldo, conocer que estaba de vacaciones, son muchos añadiduras a un ministro que venía hackeado desde el primer momento y que aparte en octubre, insisto, él había dicho en octubre que durante el verano iba a haber que rezar, que lo mejor era rezar, no solamente porque fuera rabino, sino que se estaba quejando de alguna manera con el presupuesto que le habían dado. Así todo, él usó la mitad solamente del que tenía. Yo le decía, en Río Negro usó un 6% en lo que era la prevención de quema de pastizales, que fue justo lo que pasó. Claro. Fue justo lo que pasó. Es el ejemplo más gráfico de esto. Y obviamente hay dentro del gobierno mucho enojo con el rabino Berman, también con otros ministros que se mandaron algunos los últimos días, que estando de vacaciones los sorprendieron algunas cuestiones, como tiene que ver con los 3.000 despidos en el Ministerio de Educación cuando Esteban Burrich también está de vacaciones, más justificado porque no estamos en clase, estamos en receso escolar, pero lo del rabino Berman tapó todo. Sí. Encima es un ministro que ya arrancó -10, cuando fueron los nombramientos fue uno de los más criticados, ¿no? Por aquello que hasta él mismo asumió de yo no sé nada de ambiente. Sí, que igualmente enseguida también hay que hacer un asterisco, ¿no? Porque es como las grandes empresas, la otra vez hablábamos acerca de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, exacto, que no necesariamente el CEO de Aerolíneas Argentinas tiene que saber mucho de aviones, tiene que saber de partidas, de manejo de presupuestos, etcétera. De hecho, Isela Constantini, que se fue hasta por muchos gremios, bendecida por los gremios, lo cual es rarísimo, venía de otro palo, por supuesto, de transporte, ¿no? Del rubro automovilístico. En el caso de los ministerios pasa algo parecido. Quizás no sos el que más sabe acerca de ambiente, pero sí tenés que saber de planillas, de licitaciones. Tenés contactos, obviamente, ¿no? Claro, y en esa parte también venía flojo de papeles. Venía flojo en todos los Y ahora sentidos. le pasó esto. Ahora le pasó esto, que lo dejó en jaque, pero realmente para muchas de las cuestiones es tarde, ¿no? Porque 1,5 millones de hectáreas de la Argentina quedaron en la ruina y obviamente se pueden recuperar, se van a recuperar. Los argentinos siempre han demostrado que pueden hacerlo, pero era previsible y era evitable. Perfecto, gracias Darío. Por favor. Muchas gracias.